Nos trasladaremos al número 221B de Baker Street, donde en la ficción vive Sherlock Holmes, el famoso detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, que es de quien nos vamos a ocupar hoy, y no precisamente de su faceta de escritor, ni la de médico, sino la de deportista, ya que esta tuvo también gran importancia en su vida. Conan Doyle era un gran amante del deporte, de hecho llegó a practicar varios de ellos en su vida, como el boxeo, rugby, cricket y el atletismo, entre otros. El fútbol también fue uno de sus deportes practicados, que inició cuando se trasladó a vivir y a ejercer la medicina en la ciudad de Portsmouth, en la que residió 5 años, donde también empezó a escribir las novelas que le harían pasar a la posteridad. De esta forma ayudó a fundar al renombrado arquitecto Arthur Edward Conwell en el año 1883 el primer club de la ciudad, el Portsmouth Association Football Club, bajo el seudónimo de Arthur Conan Smith. Él sería el primero que defendería el arco del noble equipo de fútbol, convirtiéndose en portero, cosa que al parecer no duraría mucho tiempo, actuando también como jugador de campo. Debido a sus características físicas, fue ubicado como lateral derecho. La plantilla del equipo estaba integrada casi en su totalidad por marineros y cargadores del puerto. Arthur también participó en una travesía un tiempo antes, ejerciendo como médico en un ballenero llamado Hope. El club desaparecería en el año 1896 para dar paso a la creación del actual Portsmouth Football Club, con lo que podemos considerar que fue el embrión el club del que fue cofundador Arthur Conan Doyle, del actual que milita en la EFL League One, que es la tercera categoría del fútbol inglés. De esta forma, el escocés que le dio vida al personaje de Sherlock Holmes cerraba su etapa como jugador amateur de fútbol, tras más de 30 partidos defendiendo la camiseta de The Original Pompey, que es como se le conoce al Portsmouth Association Football Club. Esta no sería su primera relación con el fútbol, ya que cuando tenía 20 años y vivía en Birmingham, donde residió durante 8 meses, era un asiduo al gimnasio Lyon, en el que practicaba el boxeo. Allí conoció y entabló amistad con un futbolista llamado George Barber, que jugaba en un recién creado Aston Villa. También hay constancia de que se disputaba una competición que llevaba su nombre. Esta es la Conan Doyle Cup, que se disputó por primera vez en 1905 y fue donado el trofeo a la Barber Amateur League por parte de él como uno de sus patrocinadores. Uno de los equipos que hay constancia que ganaron dicha competición fue en la temporada 1912-1913 el Gala Thor Football Club, equipo que tuvo corta vida, solo hasta 1920. Se cree que este trofeo se disputó hasta la temporada 1937-1938, donde se erigió como campeón el club escocés Kelso United, que se disolvió en la temporada 2015-2016 disputando la East of Scotland Football League, que está dentro de la sexta a novena categoría del fútbol escocés. También fue partícipe junto a algunos intelectuales y políticos de la época sobre la decisión que en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, debían de acudir a filas los jugadores de fútbol, como hacían los que practicaban otras disciplinas deportivas. El motivo de dicha controversia sería que el fútbol estaba considerado por aquel entonces con un estatus social distinto al del resto de deportes, ya que este ya se estaba profesionalizando, teniendo ya contratos los jugadores que les creaban obligaciones legales con sus entidades deportivas. Solo podían ser alistados los jugadores en el ejército bajo el consentimiento de sus clubes, cosa que evidentemente casi nunca ocurría, lo que les daba un trato preferencial ante otros deportistas de élite a los que practicaban el fútbol, privilegio que veían con gran malestar el resto de la población, que observaba cómo los demás eran llamados a filas mientras estos no. Esto llevó a Arthur Conan Doyle a escribir un texto que reflejaba el sentir de la población de la época, que es este: hubo un tiempo para todas las cosas del mundo. Hubo un tiempo para los juegos, un tiempo para los negocios y un tiempo para la vida doméstica. Hubo un tiempo para todo,
pero ahora solo hay tiempo para una sola cosa, y esa cosa es la guerra. Si el jugador de cricket tiene un ojo firme, que lo use para mirar por el barril del rifle. Y si un jugador de fútbol tiene fuerza en sus miembros, dejémoslo que marche en un campo de batalla. Pese a su afición por el fútbol, entre otros deportes, como bien es sabido, nunca lo reflejó entre sus obras literarias, como parte de los gustos de Sherlock Holmes, que sí lo haría un aficionado del boxeo, aunque con el inseparable compañero del mítico detective, el Dr. Watson, sí que dejaría entrever en él que era un aficionado al fútbol, ya que en varias novelas lo cita como seguidor del Hibernian Football Club, club de Edimburgo, la ciudad natal de Arthur Conan Doyle, que milita en la actualidad en la Scottish Premiership.